Soy Pablo Figueredo de Repar y hoy vamos a entrevistar y hacerles unas consultas al doctor Julián de Diego, especialista en Derecho Laboral y Empresarial, también autor de muchos artículos y libros para Repar, para analizar los puntos más importantes de la reforma y modernización laboral que se va a comenzar a debatir en el mes de diciembre en el Congreso. Puntos como la jornada laboral, indemnizaciones, salarios dinámicos y otros muchos más que se están hablando y están debatiendo en la actualidad. Si querés contarnos, Julián, ¿en qué estás trabajando para Repar? Sí, estamos con un libro sobre la reforma laboral que la tenemos actualizada con la última reforma que ya se aprobó, que fue la de la Ley de Bases, con los comentarios y jurisprudencia aplicables que están vigentes. Y bueno, imagino que en breve vamos a tener una nueva reforma laboral y esa edición la vamos a tener que corregir y aumentar para completarla porque va a haber muchas novedades. Así, bueno, ahora vamos a comenzar a charlar un poquito de esas novedades. Bueno, tengo entendido que tuviste acceso al equipo que está reformando o está implementando las mejoras en el régimen laboral. Exactamente. Bueno, yo no soy funcionario del gobierno ni integro la comisión redactora, pero tengo vínculos razonablemente próximos por una cuestión de práctica profesional. Vivo en el Ministerio de Trabajo con las negociaciones de salarios, con los acuerdos con las relaciones gremiales. Nosotros tenemos una cantidad muy importante de cámaras empresarias y de entidades empresarias que negocian con los sindicatos, con lo cual lo único que me falta en el Ministerio de Trabajo es poner un catre para descansar de noche ahí. De modo tal que los vínculos son naturales por razones profesionales y no tenemos acceso a todo el proyecto, pero hemos visto y hemos opinado sobre varios puntos, así que podemos hacer un buen resumen de todo lo que contiene la reforma. No de todo, porque la reforma está todavía en proceso de elaboración y debate dentro del gobierno, pero los grandes ítems los podemos analizar. Ok, más que nada también para zanjar de muchas dudas y información errónea que está circulando por muchos medios. Sí, en realidad cuando los medios periodísticos no conocen el contenido, empiezan a hacer especulaciones para ver si se obtienen reacciones. A veces utilizan información antigua, el DNU 70/2023, que parece algo que detenido en la historia y tiene 2 años nada más. Pero bueno, utilizaron algunos de esos temas. Otros antecedentes que usaron es el proyecto de Romina Díez de la Cámara de Diputados, que también es un proyecto que conforma los antecedentes, pero no tiene nada que ver con la redacción del anteproyecto que se está elaborando. Y la otra cosa que hay que saber es que la comisión es una comisión hermética que mantiene la confidencialidad de los contenidos y está formada dentro del marco del Ministerio de Capital Humano, con la intervención del ministro Sturzenegger y con, por supuesto, la participación del responsable de la cartera laboral, que es Julio Cordero. Ese grupo está elaborando los borradores por anuncios que hizo el presidente de la Nación. No quiere que se hagan anuncios apresurados, con lo cual va a haber elaboración, va a haber consulta. Ya se sabe quiénes son los representantes que van a estar en consulta de la Unión Industrial, de la CGT, seguramente de algunas otras entidades, y por supuesto, lo más importante de todo, que son los gobernadores, ¿no es cierto? Los gobernadores están negociando directamente con el Poder Ejecutivo, no solamente la reforma laboral, sino también la reforma previsional, la reforma fiscal y todo lo que tiene que ver con los recursos que necesitan las provincias para comenzar o para desarrollar obras que estaban en curso y para desarrollar campañas que estaban en proceso y que se detuvieron por falta de presupuesto. Entonces, acá hay un conglomerado de acuerdos que se van a consolidar en un supuesto acuerdo de mayo 2,
Y esto va a ocurrir después del 10 de diciembre, porque el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias, el 10 de diciembre asumen los nuevos legisladores y después del 10 de diciembre ya anunció el Poder Ejecutivo que llama extraordinarias, con lo cual vamos a tener un verano Muy que bien. además de la temperatura va a estar calentito por otras razones, digamos. Sí, vamos a estar entretenidos. Muy entretenido y vamos a tener que estar vacacionando cerca porque seguramente las novedades van a ser muy importantes y los cambios que se van a producir van a ser también muy importantes si se escuchan a todos los que pueden opinar, porque la norma, para que tenga eficacia, tiene que ser consensuada y tiene que ser aprobada en el Parlamento, ¿no? Tal cual, tal cual. Si te parece bien, ahora bueno, tenemos nuestros suscriptores, contadores, abogados, especialistas en derecho laboral, también empresarial y seguridad social, y están muy ávidos por saber bien o al menos tener certezas de cuáles son esas modificaciones o modernización a la legislación laboral que tanto se habla en algunos institutos de derecho laboral que son ejes, ¿no?, del régimen. Jornada de trabajo, indemnizaciones, salario, remuneraciones, salario dinámico, del banco de horas. ¿Qué sucede también con el derecho colectivo, los convenios colectivos, la ultraactividad y la huelga, por ejemplo? Bueno, vamos a ir viendo tema por tema para dar por lo menos las aproximaciones, sabiendo que todos estos temas están siendo objeto de debate y todavía las negociaciones con los distintos sectores involucrados no comenzaron. En primer lugar, hay un tema clave que tiene que ver con la informatización simple de todo lo que es registración laboral, porque el gobierno pretende tratar de generar una serie de mecanismos para blanquear los 10 millones de trabajadores que están en la clandestinidad. Tenemos nosotros hace varios años, algunos dicen 12, otros 14, 6 millones 200.000 trabajadores que trabajan en relación de dependencia registrados. Tenemos 2 millones y medio, 3 millones y medio de trabajadores estatales. Lo que ha crecido mucho es el trabajador autónomo a través del monotributo, que de 1 millón pasó a ser de 2 millones y medio. Pero lo cierto es que hay 10 millones de personas que están no registradas y por lo tanto no tienen ninguna cobertura legal, no se sabe si pueden cobrar o no aguinaldo, vacaciones, si la jornada que cumplen es la adecuada, etc. Entonces, a la informatización le va a seguir un proceso de incentivos para la regularización, para la incorporación, en donde mi teoría, y esto es mi opinión legal, el ingreso de una empresa, generalmente de una pyme, al mundo de la registración tiene que ser con costo cero. Porque ya se intentó en la ley de bases que haya una moratoria, que haya una registración. La registración era compleja, la moratoria tenía muchas dudas, la condonación era parcial, había cuotas y las cuotas no se sentía bien cómo se calculaban, en fin. Todo eso hay que simplificarlo y de generar un mecanismo de traspaso, ¿no?, lo que se llama en el derecho comparado puentes, para esta registración que vaya de la mano de un costo cero o de un costo muy bajo y que le permita a esas 10 millones de personas que están en una cantidad fenomenal de pymes, el 80% del empleo de la Argentina son empresas de menos de 100 trabajadores, para que ese grupo que no tributa haga como una contribución con el tiempo a formar parte de la tributación general y entonces baje la presión fiscal que nosotros tenemos, que va a estar asociada a una reforma fiscal y previsional que está acoplada y es complementaria de la reforma laboral. Segundo el tema, o sea, estos serían dos temas, ¿no? Simplificación registral y mecanismos para el blanqueo o la registración. En el contrato de trabajo hay muchísimos cambios. Yo diría, en total serían 30, 35 los artículos vinculados con los cambios. Pero podemos poner como ejemplo 2 de ellos para que se tenga una idea de cuál sería el horizonte.
El primero es el ius variandi, ¿no? El ius variandi, como todos los que nos están escuchando saben, es la potestad que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo en la medida que no altere las condiciones esenciales y respetando el principio de indemnidad que tiene el trabajador, que es un mecanismo a través del cual se garantiza que el trabajador con los cambios no sufra daño ni material ni moral. Ese articulado original fue complementado por una reforma laboral promovida por el doctor Recalde, Héctor Recalde, que consistía en judicializar el cambio cuando se encontraran objeciones individuales o colectivas en el ejercicio del ius variandi, con lo cual un cambio que había que hacer instantáneo se transformaba en un proceso judicial que a veces duraba hasta 2 años y que obviamente denaturalizaba. Ahí, doctor, te referís al párrafo nuevo que se incorporó en el 66. Exactamente. Entonces, a pesar de que el párrafo tenía algunas diferenciaciones entre cambio de una persona y cambio de un grupo o de una sección o de un sector, los jueces habían dictado muchas veces medidas de no innovar, paralizaban el cambio. Hoy eso es absolutamente inviable, porque una de las cosas que no dijimos en la introducción es que lo que nos obliga a tener una reforma laboral de fondo es la aparición en el mundo laboral de las nuevas tecnologías. Hoy un trabajador informático que está frente a la pantalla, cuando la abre, le dicen en los primeros 40 minutos va a tener una actualización, no solamente no se resiste, sino que lo considera un valor agregado porque el día de mañana tiene más empleabilidad y dentro de la propia organización tiene mejor salario. Entonces, el hecho de tener cambios de esta naturaleza en la metodología, en el contenido, en la informática que está manejando, al trabajador le da un valor agregado, entonces nadie se opone. Entonces el ius variandi se ha convertido en una pieza de museo, en un fósil que hay que dinamizarlo, y entonces la reforma, hasta lo que yo vi, plantea sacar todo esto de los párrafos nuevos y dejar el párrafo original de que el trabajador se puede considerar despedido en el caso de que el cambio le genere un agravio de tipo moral o de tipo material. Esto invierte la carga probatoria, en fin, el trabajador tiene que acreditar el daño, etcétera, pero yo lo que veo es que en la práctica cotidiana de todos los días del ius variandi es un mecanismo dinámico que no tiene ningún tipo de restricciones, y salvo que se trate de un cambio de lugar de trabajo o de cambio de establecimiento, que son parte del ejercicio del ius variandi, que también existe, o que del trabajador a distancia, del home office o del teletrabajo, le pidan que vuelva a la presencialidad o viceversa. Bueno, salvo eso que genera un poquito más de vicisitudes y análisis, en general el ius variandi va a ser un mecanismo muy fluido para las nuevas tecnologías en el futuro. Bien. El otro tema es el banco de horas. El banco de horas, que todo el mundo piensa que es una cosa que puede generar trabajo de 14 horas, 13 horas. El otro día escuché barbaridades en algunos medios que estaban diciendo cosas que no tenían ningún fundamento ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. El banco de horas existe en la Argentina desde 1991. Está contenido en el artículo 25 de la Ley Nacional de Empleo, que modificó el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo. Doy los números porque uno dice, ¿cómo está? ¿Y dónde está? Ahí está, en esos artículos. Está bueno. ¿Qué dice el artículo 198? Que se puede establecer mecanismo de jornada promedio celebrada en los convenios colectivos. ¿Cuántos de estos acuerdos de banco de horas se hicieron? 170. O sea, no 1 ni 3. A ver, 170. estamos hablando de prácticas que ya están aceptadas por los gremios a través de los diferentes convenios colectivos, y ahora se trasladaría a régimen general. Bueno, ahora lo que se espera es que, como las nuevas tecnologías tienen mucho del tema del banco de horas, eso se pueda generalizar. Pero para poner un ejemplo, Minera Lumbrera tiene 14 días de 12 horas, la persona trabaja 14 días seguidos sin descanso, 12 horas. El mundo de las nuevas tecnologías en minería son muy curiosas, no es un tipo que está con una pala como era la vieja minería, están en grandes tractores, en grandes máquinas, pero hay que estar 12 horas y después descansar 12 horas
Ahora, ¿por qué ese mecanismo? Porque después le dan 10 días de descanso completos seguidos. ¿Dónde? En su casa, porque está a 400 kilómetros de su casa. Si él tuviese el descanso los fines de semana, no tendría nada que hacer, estaría dentro de la explotación minera, que no tiene ningún mecanismo, tienen un campo de deportes, tiene gimnasio y demás, pero no es para descansar, y además estaría lejos de la familia. Entonces, esto se está aplicando también en los shoppings. En los shoppings no vamos a identificar la marca para no incurrir en ninguna, en lo que se llama chivo, que es en la propaganda escondida, ¿no? Pero hay un shopping donde el flujo de público mayoritario está entre el viernes a la tarde, sábado y domingo. De lunes a jueves hay público, pero la población es el 10% del 90% que está en esos 3 días. Entonces, en esos 3 días, la gente trabaja 12 horas. Trabaja 12 horas el sábado, trabaja 12 horas el domingo, y muchos trabajan también 12 horas el viernes. Bien. Tiene 36 horas. La semana siguiente le dan 3 días inmediatamente, 3 días de descanso. Y ahí te hago una pregunta. Que también ya sé la respuesta, pero bueno, surgió en algunos lugares y también uno también se puede preguntar qué sucede con las horas extras. Bueno, yo cuento mi experiencia personal. Las horas extras están incluidas en las 12 horas. Cuando uno ve la cuenta de cuánto gana por hora un trabajador en la minería, por ejemplo, al valor de la hora le han agregado la incidencia de la hora extra. Porque el propósito del sistema de banco de horas no es bajar el sueldo, no es no pagar las horas extras. El propósito es que haya una distribución horaria que mejore la productividad. Entonces, la verdad es que, como eso va a surgir después de las negociaciones, después aparecieron negociaciones más llanas. Parque de la Costa, Tren de la Costa, Heladería Fredo. La heladería Fredo tenía una movilidad tan extraordinaria que el trabajador no solamente podía trabajar 12 horas seguidas y después tener un descanso o una jornada de 6 para compensar, sino que se podía mudar de un local a otro. O sea que había traslación, había movilidad horaria y traslación. Y así todo, Fredo consiguió tener una cobertura extraordinaria que lo transformó en la heladería más eficiente y más rentable de la década del 90. Entonces, el banco de horas en materia de nuevas tecnologías es muy importante, porque cuando uno tiene un centro de servicios compartidos, como se lo llama ahora, de un banco internacional, esos bancos trabajan 24 horas, trabajan con muchos horarios dispares, porque trabajan con India, que tenemos 12 horas de diferencia, con Japón, que tenemos 13, y hay que atender el servicio, y se atiende en los idiomas correspondientes o en inglés. Entonces, en esos mecanismos, el banco de horas funciona maravillosamente bien, porque permite también hacer el desplazamiento de las horas en función de las necesidades y sobre todo en función de la demanda de los clientes. Otro tema, sí, perdón. No, lo que te iba a decir es que utilizando esta disponibilidad colectiva y teniendo los convenios colectivos de disponer de ciertos institutos con autorización del Ministerio de Trabajo, que hoy, o al menos se está buscando que se generalice y se incluya en el régimen general, también pasa algo parecido con las vacaciones y la fracción de las vacaciones. Por supuesto. También el fraccionamiento de las vacaciones es un hecho consumado en muchas organizaciones y está ya en convenio colectivo desde hace 20 años. Por ejemplo, en el convenio gastronómico y de turismo están las vacaciones todo el año, porque es lógico, si yo en una empresa turística que recibe a la gente en el verano, no puedo salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque la persona ahí, además de tener que atender el flujo turístico, recibe propina, recibe otros tipos de beneficios que obviamente los perdería si se va de vacaciones en el periodo estival. Entonces, las vacaciones y los descansos tienen que armonizarse con 2 garantías. 12 horas de descanso entre jornadas, entre el final de una jornada y el comienzo de la otra, y 35 horas semanales continuas de descanso semanal. A continuación de todo este proceso está el salario dinámico, que merece un tratamiento especial porque la mayoría de la gente no entiende y dicen que esto es un mecanismo para bajar el sueldo, y es todo lo contrario. ¿Qué
propone Julio Cordero cuando en el coloquio de IDEAR lanzó el famoso salario dinámico. Él dice, los convenios colectivos, ¿por qué mecanismos se están actualizando? Por el IPC del INDEC, algunos se adelantan, otros se retrasan, algunos tienen mayor capacidad de negociación y pudieron conseguir alguna adicional o actualizar alguna adicional. Algunos han conseguido también un premio a la productividad, como los bancarios que tienen un sistema a través de las utilidades generadas por el Banco Central, que en donde cobran un adicional todos los trabajadores en función del resultado de la actividad bancaria. Entonces él dice, ¿qué va a pasar con un país en donde la inflación tiende a cero? Todavía no es cero, pero tiende a cero. Y los sindicatos van a perder la capacidad de poder negociar salario porque los salarios van a estar dentro de un marco de cierta estabilidad. Ahora, ¿cuándo van a estarlo? Va a haber un periodo de transición. Entonces, ¿qué es lo que propone el Ministerio de Trabajo, la cartera laboral? Propone que haya salarios por productividad, salario variable por rendimiento, contracción del trabajo, protección de las normas de higiene y seguridad preventivas, protección del medio ambiente, asistencia, puntualidad, cantidad de producto. Uno dice, bueno, esto es interesante. Bueno, existe 40-50% de las actividades productivas en Argentina ya tienen estos sistemas. Por ejemplo, cada vez que una empresa de consumo masivo lanza un producto nuevo, dice, por estos 3 meses que vienen, va a haber un premio a los resultados que se obtengan en el lanzamiento de este producto. Y ponen una serie de objetivos. A los 3 meses se hace la medición, los que lograron el objetivo cobran el premio, los que no lograron el objetivo cobran por ahí la mitad, y algunos que no pudieron lograr los objetivos no cobran. Entonces, él lo que dice es, vamos a tener 2 sistemas superpuestos. El primer sistema es la actualización monetaria mientras siga habiendo inflación. Con lo cual, el trabajador nunca va a cobrar menos que lo que dice el convenio más inflación. Pero encima de eso va a poder cobrar los salarios vinculados con productividad, contracción al trabajo. Uno dice, bueno, ¿qué novedad? Está desde el año 1975 en el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde un fallo famoso anterior a la Ley de Contrato de Trabajo que se llama Rato Sixto con Productos Stani, que decía, todo el mundo tiene derecho a cobrar la categoría del convenio, pero puede haber salarios diferenciados por mayor desempeño, mejor desempeño, mayor productividad, mayor contracción al trabajo, el cumplimiento de las normas y de los objetivos de la compañía, etc. Así que estamos reeditando o actualizando antigüedades. Bien. Vamos a la indemnización por despido, que es otra Es otro de los puntos que tengo acá anotados. Exacto, que genera muchas inquietudes. Después hablamos un poquitito de negociación colectiva para no ser tan largos. Dale. La indemnización por despido sigue siendo la misma. Un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual. Se agrega el fallo Bisotti. O sea, después del bloque de todo lo que es el artículo 245 actual, se agrega el fallo Bisotti. Y adentro del texto actual se dice la mejor remuneración es mensual, normal y habitual. Y por lo tanto, lo que no es mensual no es computable. Y ahí hablamos, Sacan el aguinaldo, sacan los bonos semestrales y anuales. Bien. Y en otro artículo sacan todo lo que son los beneficios accionarios, los derechos accionarios, stock options, phantom options, todos los mecanismos donde el trabajador tiene acceso, sobre todo en las empresas internacionales, a cobrar dividendos o a cobrar la venta de las acciones que tiene asignadas, o la venta de las acciones que compró y que tiene asignadas, o la venta de las acciones que se le asignaron sin cargo. Claro. Eso se regirá por el derecho comercial y no forma parte de la indemnización por despido. Y también en el artículo 103 bis, que es el de los beneficios sociales, se aclaran que hay algunas prestaciones que no son computables en la base de cálculo. El celular cuando es herramienta de trabajo, el automóvil cuando es imprescindible para el uso que necesita para el trabajador, que necesita utilizarlo para su desempeño, la notebook que se le asigna al trabajador y que se la lleva a su casa para hacer home office o hacer teletrabajo o trabajo a distancia. Todas esas herramientas no forman parte de la remuneración y por lo tanto tampoco forman parte
de la base de cálculo de la indemnización por despido. Ahí tengo 2 preguntas, Dale. si me permitís, doctor. Una es, se habló que, o surgió la inquietud de que tal vez tuviera algún tope la indemnización por antigüedad. En el borrador original había un tope de 10 veces o 10 meses, o sea que una persona que tuviera más de 10 años de antigüedad iba a cobrar 10 sueldos. Yo tuve al respecto varios intercambios con el equipo del ministerio y les dije lo siguiente: miren, supongamos que tenemos una persona de 20 años de antigüedad y sale la reforma de que hay 10 años de tope. Va a decir que es inconstitucional, que tomó derechos adquiridos, que estamos aplicando en forma retroactiva, es decir, todos los mecanismos a través de los cuales la justicia laboral va a fallar en contra. Está la diferenciación entre derechos adquiridos y derechos en expectativa, pero ya sabemos cómo han salido muchos de los fallos, ¿no? Ante la duda, corresponde aplicar la sentencia a favor del trabajador. Pero dejando de lado las distintas inclinaciones jurisprudenciales, lo que es el stock, o sea, la gente que tiene ya antigüedad, no se podría aplicar el tope. ¿Por qué? Porque va a tener tratamiento judicial y en lugar de tener un ahorro vas a tener un costo adicional con los juicios, con esos reclamos. Entonces nos queda el nuevo trabajador. La reforma de alguien que tenga un tope de 10 años se va a aplicar en el 2035. Después de 10 años. O sea, dentro de 10 años. No tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Porque lo que pretende la reforma es generar modificaciones. A propósito de todos estos comentarios, que sé que fueron compartidos por otros especialistas, de la original se sacó el tope. Ahora sigue circulando alguna versión periodística diciendo que el tope se mantiene, que se va a mantener y que van a conculcar derechos a los trabajadores. Y eso habría que hacer otra aclaración, ¿no? La finalidad de la reforma laboral no es comprometer los derechos de la gente, porque la ley de contrato de trabajo hizo una tarea en el momento que se hizo, que tenía que ver con consolidar derechos que estaban dispersos. Y esos derechos dispersos, consolidados, fueron reforzados por la jurisprudencia, no de la justicia laboral, también de la Corte Suprema, y fueron consolidados después por nuestro artículo 14 bis y el 75, inciso 11. Entonces, ¿qué quiero significar con eso? Y meterse a comprometer los derechos del trabajador es un mecanismo que puede significar el fracaso de una reforma laboral, y por lo tanto hay que respetar los derechos de los trabajadores y construir sobre lo construido. Negociación colectiva es un tema muy importante. No sé si tenías otra pregunta. No, la verdad que te anticipaste, porque te iba a preguntar sobre los derechos adquiridos y la retroactividad de las modificaciones, así que te ganaste de mano. No, en materia de negociación colectiva hay muchos cambios. Pero vamos a más importante, que es la supremacía o la preeminencia del convenio a nivel inferior sobre los convenios a nivel superior. En la actualidad, alrededor de 100 sindicatos se han desfederado para recuperar su capacidad de negociación, que cuando un sindicato de base se federa, le cede al sindicato de grado superior la atribución de negociar el convenio colectivo. Y entonces quedó un poco enmarcado esto en lo que es la articulación de los convenios, donde el convenio de madre, el convenio de nivel superior, le fija condiciones al convenio de nivel inferior, a veces muy en contra de lo que pretenden o requieren los trabajadores y los propios sindicatos de base. ¿Qué han hecho muchos sindicatos de base para recuperar ese poder de negociación? Se desfederaron. Al desfederarse, recuperaron el poder de negociación y entonces hay 160, 150 convenios de empresa que están celebrados. Tenemos camioneros en el sur de Santa Fe, tenemos 2 agentes de propaganda médica que los sindicatos regionales se desfederaron de la federación. Podríamos poner infinidad de ejemplos, ¿no? Los sindicatos químicos que se desfederaron porque en el caso de los químicos hay 2 federaciones. En realidad hay la posibilidad de que haya inclusive una tercera, que están debatiéndose la representación. Con eso, con la preeminencia del convenio a nivel inferior, el sindicato de base no tiene que desfederarse, puede seguir articulado con el convenio madre y puede negociar el convenio libremente, generando la prevalencia del convenio de nivel inferior sobre el convenio de nivel superior. En relación con esto, hay también una serie de normas que están siendo debatidas, con lo cual no hay definición, sobre qué pasa con la ultraactividad.
todos sabemos que del mismo modo que hay disponibilidad colectiva, es decir, la potestad de que las partes negocien determinadas cosas que tienen que ver con la ley y modificar lo que dice la ley, también en la ultraactividad tiene que ver con la falencia que tiene la negociación colectiva, que sus contenidos no tienen el poder de adquisición del contrato de trabajo. La pérdida del poder de adquisición implica que un convenio colectivo que caduca en su vigencia no se aplica más, ¿no? Hay todo, por supuesto, esta historia de los derechos adquiridos, de que uno no puede disminuir las condiciones y por lo tanto eso funciona igual como un piso, como una plataforma, pero la verdad es que si nos guiamos por la legislación clásica, la teoría de Paul Durand, Leon Cahen en Francia, Otto Canfrón en Inglaterra, los convenios caducan si no tienen ultraactividad. Entonces hay distintas opiniones. Una dice, se terminó la ultraactividad, no va a haber más ultraactividad, lo único que va a haber es un plazo cuando vence el convenio, algunos dicen 6 meses, otros dicen 1 año, para que se renegocien las condiciones y por lo tanto el trabajador no quede desamparado con ninguna de las cláusulas. Y en todas las cláusulas que tengan contenido económico donde el trabajador sufra una quita en su salario, cuota sindical, cuota solidaria, el trabajador va a tener que prestar conformidad para que se le descuente. Y además hay una posición más fuerte todavía que esta, que dice que las empresas no van a ser más agentes de retención, es decir, van a ser agentes de retención de la obra social porque es un tema de salud, pero no van a ser agentes de retención de la cuota sindical y de la cuota solidaria. Entonces, si uno es de Boca o de River, cuando se es socio tiene que ir a pagarlo en una ventanilla, acá habría que ir a pagar una ventanilla, con lo cual la recaudación Como cualquier se desploma. Claro, como cualquier gremio que no tiene presión gremial. Claro, ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Para hacer una comparación, Bien. el derecho comparado. Si a los franceses les comprometen algún derecho fundamental, para toda Francia. Pero no para más o menos. No se mueve ni un kiosco, no se mueve un vehículo, nada. ¿Cuánto es el nivel de afiliación de Francia? 8%. O sea, la gente es muy consciente de sus derechos, pero no cree en que los sindicatos los estén representando. Otra modificación del derecho francés que es impresionante. Cuando hay negociación colectiva, el sindicato tiene 1/3 de la representación. No tiene más, el 50% o el 51%. 1/3 es el sindicato, 1/3 son los delegados y 1/3 son los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchas veces el sindicato negociaba cosas a favor del sindicato y lo dejaba a los trabajadores colgados. ¿Cómo hicieron para que eso no ocurra más? La representación de los trabajadores y de los delegados son el 66%, el sindicato se quedó con el 33%. Así que en el mundo el proceso de transformación que se está viviendo es fabuloso. Y nosotros seguimos todavía con el unicato de la época de Musalibro. Entonces es evidente que eso va a sufrir cambios. Bien, uno o todos o alguno de estos cambios van a ver luz en el proyecto entonces. Yo la verdad que no sé cuando llegue el momento de la negociación, porque la CGT obviamente va a ser convocada y los sindicatos, no sé qué quedará, qué no quedará. Lo que sí sé es que en el centro del debate están todos estos temas y los borradores reflejan las distintas posiciones, porque en los borradores hay la posición más dura, la posición intermedia y la posición más flexible, y seguramente eso va a ser objeto de negociación. Perfecto. No me quedó a mí ningún punto para revisar, la verdad. No, lo único que podríamos hacer es un comentario sobre el derecho de huelga, que se va a reglamentar la huelga en los servicios esenciales. La OIT tampoco le entusiasma la idea de la huelga y por lo tanto no tiene ningún convenio, ninguna recomendación. Todo el mundo habla de algún convenio general de derechos sindicales para decir que está incluida la huelga. La verdad es que no es así. La huelga fue un elemento tabú en la OIT durante muchos años y cada vez que alguien tuvo la iniciativa de decir que íbamos a sacar un convenio, ese convenio se cayó. Pero sí hay opiniones vinculadas con los dictámenes de la Comisión de Expertos y de la Comisión de Libertad Sindical. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa muy sobremanera, porque yo soy académico de la Academia de Educación, es que las medidas de fuerza de los sindicatos de los docentes están produciendo estragos en la educación de los chicos. En algunas provincias se pierde hasta el 40% de la escolaridad.
¿Qué dice la OIT en esos dictámenes? En conflictos en Finlandia, Suiza, Estados Unidos, en México, en Colombia, en algún país asiático que ahora no recuerdo, lo cierto es que dijeron, cuando la huelga de la educación compromete más de 4 días, fíjense lo que están diciendo, ¿no? Más de 4 días de la educación de los chicos en la escolaridad obligatoria, o sea, primaria y secundaria, esa huelga es ilegal. Entonces, eso es obvio que los servicios esenciales tienen que incluir la educación. Es una ironía que estén los controladores aéreos adentro de los servicios esenciales y no los pilotos de los aviones. Están encima en un decreto, en el 843 Exactamente. de 2000. Así que el resultado va a haber una nueva norma de la huelga en los servicios esenciales que no va a ser tan ambiciosa y tan extravagante que pueda comprometer el derecho de huelga como lo fue la norma que se incorporó en el decreto 340, donde en la Marina Mercante se puso en el artículo primero como a ver si pasaba, y no pasó, y después fue rápidamente declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque el derecho de huelga es un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional, ¿no? Después del fallo Orellano, con el Correo Argentino, además se mantuvo la posición que yo vengo sosteniendo desde siempre, pero en otra época me costó bastante dolores de cabeza, de que la huelga solamente la pueden pronunciar y la pueden promover los representantes sindicales, y yo acepto que lo que dice la Corte en el sentido de que la representación sindical, con o sin personería, pero del sindicato meramente inscrito, si él es el representante, también tiene derecho a promover la huelga, pero no tiene derecho a promover la huelga un trabajador o un grupo de trabajadores. Eso porque ya surge del 14 bis. Surge del 14 bis, pero siempre limitado por la ley. Doctrinarios de mucha valía, como fue Justo López, Fernández Madrid, Rodríguez Mancini, que fueron verdaderamente de líderes en los manejos, en el control de la doctrina, sobre todo el derecho colectivo, decían dos cosas que son, para mí, no tenían racionalidad. Primero, que la huelga no necesitaba reglamentación, y entonces se lo consideraron derecho operativo en todos los países del mundo, y en nuestro artículo 14 dice, según las normas que reglamenten su ejercicio. En México, que fue uno de los países que primero consagró el derecho de huelga en el constitucionalismo social, sí, inmediatamente se dictaron normas reglamentarias. Nosotros no teníamos una norma, tenemos la 14786 de conciliación obligatoria. Y por último, digamos, el derecho de huelga es un derecho que genera un daño legítimo. Es decir, quien tiene la titularidad del derecho de huelga es el único derecho de la Constitución que legitima un daño. ¿Cuál es el daño? No producir. No está incluido el derecho de huelga el bloqueo, no está incluida el impedimento para que otros trabajadores que quieren trabajar trabajen. Por supuesto, no están incluidos los daños materiales dentro del establecimiento de propiedad del empleador o que no sean del empleador. Esto ya ahora está en el artículo nuevo 242 y ahí se está aplicando estas sanciones en las huelgas ilegales. El derecho de huelga tiene que tener alguna restricción, sobre todo en todo lo que tenga que ver con la vida, con la seguridad, con la integridad física y con los derechos fundamentales de las personas. Uno de esos derechos fundamentales es la educación. Claro. Te hago una última pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo piensa, y acá es un poco de futurología, ¿no? ¿Cómo piensa que puede responder la justicia en futuros reclamos sobre estas modificaciones? Bueno, la justicia está cambiando. ¿Por qué? Primero porque la Corte Suprema no está dejando pasar, por ejemplo, las condenas exorbitantes, está aplicando la teoría general de arbitrariedad y está ordenándole a los juzgados o tribunales que disponen sentencias exorbitantes que revean el fallo en función de razonabilidad, equidad y demás. Lamentablemente la Corte no hizo como en Bisotti, que fijó una pauta, sino que devuelve el expediente por exorbitante, pero no fija ningún criterio, y los criterios que se están utilizando no son muy buenos, porque el camarista que ya había dictado una sentencia de 80 millones de pesos, le dice, bueno, vamos a quitar 40%, pero tiene que pagar 50 millones. La persona es una empresa pequeña, es una panadería, la panadería se cierra y se pierden todos los puestos de trabajo. Entonces,
La jurisprudencia está cambiando. Ahora tenemos un fallo de la sala octava con el Cádiz. Después de que durante 20 años a la profesión de Cádiz la destruyeron. Porque hoy yo vivo en un country de fin de semana que tiene cancha de golf, está prohibido tener Cádiz, ¿no? Y en su momento había 17.000 Cádiz repartidos en todas las canchas de golf de la Argentina. Cuando empezaron los juicios laborales, todo el mundo empezó a cerrar la puerta a los Cádiz y lo que pasó en estos últimos 5 años, está prohibido tener Cádiz adentro de una cancha de golf. Bueno, la jurisprudencia lo que hizo fue, según la mayoría de las opiniones de los jueces, fue decir que eran empleados en relación de dependencia de la cancha de golf, que además no tenía ningún vínculo con la cancha de golf, salvo el permiso para entrar. El que le pagaba era el golfista, que le pagaba la vuelta, y se lo pagaba generalmente sin ninguna registración, con lo cual lo ideal era que el Cádiz fuera monotributista, pudiese pasar un recibo y cobrara directamente, bueno, y además con el monotributo tener algunos derechos que ahora en el momento de la no registración no tenía. Bueno, síntesis, ya pasaron 25 años de jurisprudencia en contra de los Cádiz y destruyeron la actividad. Pero ahora empezó a salir fallos diciendo no, efectivamente los que opinaban esto tenían razón, el Cádiz es un trabajador autónomo que tiene un vínculo con el golfista, no tiene vínculo con la cancha de golf, debería ser trabajador autónomo, no da lugar a la indemnización por despido. Entonces, si uno ve estos pequeñas luces en el fondo del túnel, como se le suele decir, y tiene la expectativa de que la justicia también va a ir adecuándose. ¿Por qué? Porque el futuro de la Argentina está ligado al crecimiento económico que para que pueda ser debidamente acompañado tiene que tener una reforma laboral estructural junto con la reforma previsional y junto con la reforma fiscal. Si eso se logra, vamos a entrar en una etapa fantástica. ¿Por qué? Porque esas reformas van a permitir que los beneficios que se obtengan lleguen a todos y no lleguen solamente a los profesionales, a los encumbrados, a los que están en mejor posición social, sino que lleguen a todo el mundo, sobre todo a los 10 millones de argentinos que están en la clandestinidad. Perfecto. La verdad que es súper claro, doctor. Te agradezco por todas las aclaraciones que pudiste hacer sobre los diferentes puntos. Que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan a partir del 10 de diciembre. Yo creo que vamos a tener que estar atentos porque va a haber muchos cambios. La negociación seguramente va a generar agregados o críticas o quitas. Cualquier reforma laboral, previsional y fiscal que salga, que tenga esta impronta de construir sobre lo construido y de tratar de generar las condiciones para que el país pueda salir adelante, son bienvenidas y seguramente no van a ser todas las que uno aspira a tener, pero van a ser un muy buen paso. España, Francia e Italia van por la quinta oleada de reformas laborales después de la pandemia. Nosotros vamos por la primera recién. Esta sería la segunda, así que tenemos que pensar un poco como están pensando los países centrales, que si no se apuran, el desajuste que hay entre las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo es muy grande. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un placer. Un gusto haber contado con el doctor Julián de Diego. Y bueno, quédense conectados y todas las novedades las van a poder encontrar en elrepar.com.